Gracias, su señoría. Bueno, su señoría, este profesional del derecho querrá demostrar ante usted que se debe acceder a las pretensiones de la presente demanda dando nulidad al oficio por el cual se negó la asignación de retiro de mi cliente, aquí presente el señor Intendente Napoleón Torrijos Ripoll, por los siguientes hechos, su señoría. Tenemos, su señoría, que desde el año 1994 el nivel ejecutivo de la Policía Nacional no ha podido hasta el día de hoy regular lo dispuesto para la asignación de retiro, y le voy a contar en este momento por qué, su señoría. Para el año de 1994, su señoría, la Policía Nacional sufre unos graves quebrantamientos en su imagen, donde tras los señalamientos del gobierno nacional de terminar la misma, transformarla, se le dan unas facultades extraordinarias al ministro de Defensa para que regule nuevamente y trate de sopesar y de sacar adelante a la institución Policía Nacional. Entre ellas, su señoría, entonces tenemos que se crea una ley en el año 1994, más exactamente el 10 de enero, que es el decreto 41 de 1994, amparándose para ello en la ley cuarta de 1992, su señoría. Pero ¿qué pasa? Que al momento de reglamentarla, lo que se hace es crear una tercera categoría, ya que la categoría que traía era oficiales, suboficiales y agentes. En el año 1994, en este decreto 41, lo que hacen es crear una tercera categoría, su señoría, llamada nivel ejecutivo. Pero ¿qué pasa, su señoría? Que la Honorable Corte Constitucional, en sentencia 417 del 22 de septiembre de 1994, proferida por el Honorable Magistrado Carlos Gaviria Díaz, declaró parcialmente inexequible dicha normatividad al encontrar que el Gobierno Nacional, su señoría, por primera vez se excedió en las facultades que le concedió esa ley cuarta del 92, ya que nunca se le revistió de facultades para crear una nueva categoría, excluyendo de la redacción de la norma en cita todo lo mencionado y categoría dentro de la Policía Nacional todo lo que tenía que ver con el llamado nivel ejecutivo. Entonces tenemos, su señoría, que la primera norma que crea el nivel ejecutivo es el decreto 41 del 94. Este es declarado inexequible por la Corte Constitucional, entonces seguirían en vigencia para esa fecha, su señoría, las disposiciones contenidas en el decreto 1212 y 1213 de 1990, que es la por la cual este defensor le está solicitando a usted se le asigne la prestación social a mi cliente. Frente a la declaratoria parcial de inexequibilidad del decreto 41 del 94, su señoría, el Congreso de la República nuevamente expide la ley 180 de 1995, modifica el artículo 6 de la ley 62 del 93 y se crea, su señoría, en el año 1995 por segunda vez el nivel ejecutivo. Pero esta ley, su señoría, 180 del 95, tiene algo particular, y es que en ninguno de sus apartes o de sus artículos se nombra o se modifica el tiempo de servicio. Y en su artículo 82 se señala ingreso al nivel ejecutivo. El ingreso al nivel ejecutivo de la Policía Nacional no podrá discriminar ni desmejorar en ningún aspecto la situación de quienes están al servicio de la Policía Nacional. Lo que quiere decir, su señoría, que para el año 1995 seguían vigentes los decretos 1212 y 1213 de 1990. Ya que la institución Policía Nacional contaba con un régimen prestacional para la asignación de retiro ya definida, su señoría, en los artículos 104 y 144 de los decretos que ya le nombré, y que en sus apartes nos decía que el personal que se ha retirado del servicio activo después de 15 años por disposición de la Dirección General tendrá derecho a que a partir de la fecha en que terminen los 3 meses de alta, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, su señoría, le pague un 50% del monto de las partidas que trata el estatuto por los primeros 15 años de servicio y un 4% más por cada año que exceda los 15 años. Verificando la hoja de servicios del señor Intendente Torrijos Ripoll, su señoría, tenemos que en la liquidación de tiempo mediante hoja de servicio demuestra 19 años, 1 mes y 19 días. Pero, su señoría, como no se aumenta el tiempo, posteriormente, con fecha 27 de junio de 1995,
por tercera vez el gobierno nacional promulga el decreto 1091 de 1995, que ahí es donde se hace el primer aumento de tiempo en 5 años. Entonces ese artículo 51 de ese decreto 1091 nos dice que al cumplir 20 años de servicio y sea retirado por la causal voluntad de la Dirección General por la cual fue retirado mi cliente. Esta norma, su señoría, es la primera disposición legal que aumentaba los tiempos en la Policía Nacional, discriminando a los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional en relación con el tiempo de servicio exigido a las demás categorías, oficiales, suboficiales y agentes, desmejorando así, su señoría, los derechos laborales de quienes a partir de esa disposición ingresaban a la Policía Nacional. Sin embargo, su señoría, el Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, consejero ponente Alberto Arango Mantilla, mediante sentencia del 14 de febrero de 2007, dejó sin efectos el citado artículo 51 del decreto 1091 de 1995 y señaló al respecto, su señoría. Pero lo cierto es que en este particular caso el gobierno nacional no podía variar ni modificar el régimen prestacional de los miembros de la fuerza pública. En tanto se repite, era una materia que se hallaba reservada a la ley. De otra parte, existía una clara protección especial para quienes se habían acogido a la carrera del nivel ejecutivo. Al desvirtuarse entonces dentro del proceso la legalidad que amparaba la norma acusada, artículo 51 del decreto 1091 del 95 expedido por el presidente de la República, por el cual se expide el régimen de asignaciones y prestaciones para el nivel ejecutivo de la Policía Nacional, creado mediante decreto 132 del 95, esta sala procederá a retirarla del ordenamiento jurídico por violar la Constitución, la política y la ley. Entonces, tenemos, su señoría, que es la tercera vez que sale del ordenamiento jurídico lo correspondiente a los tiempos para asignación de retiro del nivel ejecutivo. Asimismo, su señoría, en esa sentencia del Consejo de Estado se indica que la norma a tener en cuenta para fijar el régimen pensional de los miembros de la Policía Nacional, que no son otros diferentes a los decretos 1212 y 1213 de 1990, quedando así claro con este pronunciamiento jurisprudencial que la norma aplicable para fijar los tiempos de servicio para reconocimiento y pago de mis representados son los que invoca este defensor en su demanda, su señoría, los decretos 1212 y 1213 del 90. Pero, su señoría, por cuarta vez, con fecha 30 de diciembre de 2004, el Congreso de la República le da facultades al Gobierno Nacional para que fijara el régimen prestacional y de asignación de retiro de la fuerza pública, entre los cuales se encontraba la Policía Nacional, lógicamente el nivel ejecutivo, señalando en el artículo tercero numeral 3.1 inciso 2 que a los miembros de la fuerza pública en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley no se les exigirá como requisito para el reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta ley, cuando el retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se produzca por otra causal. Para lo cual resulta del caso, su señoría, tener en cuenta que al haberse declarado la nulidad del artículo 51 del decreto 1091 de 1995 y por consiguiente dejar sin efectos el mismo por parte del Consejo de Estado, como ya se lo indiqué, las disposiciones vigentes antes de la entrada en rigor de la Ley 923 de 2004 resultan ser las normas contenidas en los decretos 1212 y 1213 de 1990, como lo he venido recalcando, que contemplan al unísono el reconocimiento y pago de la asignación de retiro luego que el funcionario cumpliera mínimo un tiempo de servicio de entre 15 y 20 años. Para la causal de retiro, su señoría, voluntad de la Dirección General, se contempla en 15 años de acuerdo al decreto 1212 y 1213 de 1990. Entonces, su señoría, volviendo al tema de la Ley 923 de 2004, encontramos que la misma fue desarrollada por el decreto 4433 de 2004. Lo concerniente al tiempo de servicio para el otorgamiento de la asignación de retiro, en el artículo 25, parágrafo 2, que señalaba: el personal de la Policía Nacional en servicio activo que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto sea retirado con 20 años o más de servicio por voluntad del Ministerio de Defensa Nacional o del director de la Policía por delegación, tendrá derecho a que se le reconozca un 75%. Entonces es legalmente, su señoría, con el 1091 el aumento de 5 años en el servicio. Pero, su señoría, el Honorable Consejo de Estado,
mediante sentencia de la sección segunda, consejero ponente el doctor Alfonso Valga Rincón, en sentencia del 11 de abril de 2012, dentro del expediente 2660, dispuso declarar la nulidad del artículo 25, parágrafo 2 del decreto 4433 de 2012, dejando claro que las normas vigentes para el personal de la Policía Nacional que ingresó al nivel ejecutivo hasta el 31 de diciembre de 2004 eran los decretos 1212 y 1213 de 1990. Tenemos, su señoría, que mi cliente ingresó a la Policía Nacional el 12 de febrero de 1996. En igual sentido, su señoría, el Consejo de Estado, sección segunda, el consejero ponente doctor Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia del 11 de octubre de 2012, dentro del expediente 2007-410, reiteró la declaratoria de nulidad del artículo 25 del parágrafo 2 del decreto 4433 de 2012, dejando nuevamente claro que las normas vigentes para el personal que ingresó al nivel ejecutivo hasta el 31 de diciembre del 2004, sin distinción entre incorporación directa y homologados, eran los decretos 1212 y 1213 de 1990. Lo mismo sucedió, su señoría, con el tiempo de los oficiales, suboficiales y agentes, que ha sido aumentado en 5 años. También fue declarada su nulidad por parte del Consejo de Estado. Entonces, su señoría, estas circunstancias, ¿qué es lo que nos demuestran? Que la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, lo que ha venido haciendo, su señoría, es una seguida de decretos con el fin de no reconocer los derechos a los miembros del nivel ejecutivo. Veamos por qué, su señoría. Si mi cliente ingresó en el año 1996, estaba vigente los decretos 1212 y 1213 de 1990. Y si bien es cierto, la nulidad del artículo 51 del decreto 1091 del 95 se da en el año 2012, pues se entiende en el derecho administrativo, su señoría, que la nulidad del mismo articulado la lleva hasta su promulgación. O sea, se entiende como si no hubiera existido dentro de la normatividad. Entonces, ¿por qué, su señoría, se señala en la demanda por parte de este defensor que existe una falsa motivación en el escrito mediante el cual la Caja de Sueldos de Retiro niega la prestación, su señoría? Porque la Caja de Sueldos de Retiro se está basando en normas que no son existentes en el ordenamiento jurídico, como lo es el decreto 4433 del 31 de diciembre del 2004, ya que el mismo fue declarado nulo por el Honorable Consejo de Estado. Y como segundo, su señoría señala que el decreto a tomar en cuenta sería el decreto 1858 de septiembre del año 2012. Entonces, su señoría, no se podría tomar un decreto del año 2012 que aumenta los tiempos en 5 años. No se podría tomar porque, pues, entendemos que ningún decreto o ninguna ley, ninguna norma de disposición que afecte los derechos del trabajador pueda ser aplicada de forma retroactiva. Esa sería la primera, su señoría. Y la segunda, la inaplicación del decreto 1858 en la presente causa, teniendo en cuenta, su señoría, que este decreto 1858 lo desarrolla el Ministerio de Defensa, lo desarrolla el gobierno con base en la ley 923 del 2004, su señoría. Pero la ley 923 del 2004 desarrolló el decreto 4433, entonces no entiende este defensor cómo va a desarrollar una norma posterior, con 8 años posterior, cuando por constitución tiene 6 meses, fueron las facultades extraordinarias que se le dieron al gobierno para que lo reglamentara, su señoría. Entonces el decreto 1858 del 2012, a todas luces, para la presente causa, es un decreto que es inconstitucional y no se deberá aplicar, su señoría. Recalcar a usted que los decretos a tener en cuenta para la presente asignación de retiro son el 1212 y el 1213 de 1990, pues a lógica, su señoría, que las disposiciones que estuvieron vigentes mientras mi cliente estuvo en la Policía Nacional fueron derogadas por el Consejo de Estado. Entonces, así, su señoría, mis demás pretensiones ya están expuestas en la demanda y pues no habría tema de volverlas a tratar acá. Entonces, por último, solicitar a usted, su señoría, que se proceda mediante fallo a
a conceder la prestación social de asignación de retiro a mi cliente, la cual tiene derecho por haber permanecido en la institución policial, laborado en la misma por más de 19 años, y que los decretos que lo conforman, su señoría, y que le son asequibles a su caso, exigían 15 años para el servicio. Gracias, su señoría.